Muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Nuevamente hoy traigo otra explicación sobre infierno, que es una palabra en latín, en infierno, que es muy distorsionada, primeramente por la religión católica, después por la ortodoxa, protestante, que salieron de la religión católica, ¿no? Infierno de fuego eterno, mi querido amigo, no existe en la Biblia. ¿Cómo surgió esa creencia mitológica religiosa para engañar a los hijos de Dios? Primeramente leemos Mateo 22, 29, que dice así, Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Yahshua, les dijo, estáis en un error por no saber las escrituras ni el poder de Dios. Mis amigos, mis hermanos, hay millares de creyentes que están diciendo por ahí que le están sirviendo al Eterno, ¿no? Mas sin entendimiento. Hay millares de creyentes que dicen que le están sirviendo a nuestro Padre Celestial, mas sin ese entendimiento espiritual. Y esos hermanos están cada día más sujetándose a doctrinas de hombres, mi querido amigo. En los concilios o conversiones religiosas, eso sucede porque la mayoría del pueblo de Dios desconoce la verdad. Por desconocer la verdad, mi querido amigo, todavía no tienen el entendimiento de la gracia de Dios. Se tornaron víctimas fáciles del sistema religioso que está por toda la tierra, expandido por toda la tierra. Cada día más y más cristianos, o sea, algunos elegidos de Dios, son encadenados por enseñanzas falsas y absurdas, porque la venda que todavía están en sus ojos, y una de esas enseñanzas es el mito de la existencia de tal infierno eterno de fuego. Tras siglos y siglos, o sea, falsas doctrinas que le han metido tras siglos y siglos con ese tal infierno del fuego eterno. Viene y entonces también siglo tras siglos con esas herejías y esas doctrinas de hombre vienen atormentando a algunos elegidos de Dios con esas falsas doctrinas. Amigos, hermanos, infierno eterno, predicado por el sistema religioso, más que todo por el evangélico, no pasa más de una mentira usada para asegurarlo a ustedes, mi querido amigo, y aprisionar al pueblo de Dios en esos cautiverios religiosos llamados por los hombres de iglesias. Si leemos Isaías 9, versículo 16, dice así, porque los guías de este pueblo son engañadores y los que por ellos son dirigidos son devoradores. La palabra infierno es de origen latino y fue añadida posteriormente por el padre Jerónimo en su Vulgata. Cuando nombra al padre Jerónimo, estoy nombrando a ese hombre, ese padre de la Iglesia Católica, que más o menos por el año 325 después de Cristo fue el emperador Constantino, lo eligió a él, le dio la orden, él y el Papa Damaso de aquella época, de pegar los manuscritos o los pergaminos e inventar, hacer una Biblia a la religión católica, en cual él mismo después declaró que fue obligado a distorsionar los manuscritos, escribiendo cosas acrecentadas, cosas falsas de la religión católica. Entonces, el padre Jerónimo en su Vulgata, Infernus en latín, es un lugar inferior, no tuvo apenas alteración ortográfica, mi querido. Perdió su función adjetivo
después de ser sustantivada para designarla por sepultura, designaron la palabra infierno, que realmente es un lugar inferior, como la sepultura es el lugar de los muertos. Y los pueblos primitivos de aquella época, que al morir el hombre, después de ser sepultado, iban a sufrir, según la religión y la ideología que tenía en aquella época también, iban a sufrir tortura por sus pecados, o van a tener el gozo merecido por su justicia. Vamos a ver qué es lo que dice Jacob ahí en Génesis sobre esto. Jacob 42, versículo 38 dice, le invito a que lea el contexto completo también. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues sus hermanos han muerto y él solo ha quedado. Y si le acontece desastre en el camino, porque donde vais haréis descender mi cana con dolor al Seol o al Sheol, que significa sepultura, mi querido amigo. Jacob utilizó la palabra hebraica Seol, como están en alguna Biblia, o Sheol, como están en otra Biblia, traducida para el griego Hades y para el latín infernus, mi querido amigo. Vamos ahora al Salmo 16, versículo 10, lo que dice el salmista David. Dice así, 16:10, porque no dejará mi alma el Seol, ni permitirá tu santo ver corrupción. Algunas versiones actualizadas traducen el Seol por muerte. En vez de colocar Seol, colocan muerte. Las versiones más antiguas traducen siempre por infierno. En vez de colocar Seol o colocar muerte, colocan infierno. En Hechos capítulo 2, versículo 27 dice, mira lo que dijo el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2, versículo 27. Repitió lo mismo que Salmo 16, 10 dice, porque no dejará mi alma en el Hades. Ahora, lo tradujo al griego, Seol o Sheol, en el antiguo hebraico. Ahora Pedro lo habla en griego, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Está viendo la diferencia ahí. Pedro citó el texto como referencia, con las mismas palabras, pero en otros idiomas. En vez de hebraico, lo habló en griego. Repitió el mismo Salmo 16:10 en Hechos 2:27, Pedro refiriéndose a la resurrección de Yahshua, traduciendo Sheol para el Hades, que en otra traducción está en infierno. En otras traducciones bíblicas está en infierno. La misma palabra usó Job al desear que el Eterno lo ocultase en el Seol o en el Sheol, o sea, en el infierno. Amigos, la idea más nítida de que el infierno era sepultura, vamos a leer primeramente la idea más nítida, que el infierno es sepultura. Ahí está en esa palabra en hebreo o en griego. Ahora vamos a leer lo que dijo Job 14:13. Job, quien me diera que me escondiese en el Seol, que me ocultase hasta apaciguarse tu ira, que él me fijase un plazo para acordarte de mí. La mitología griega, mi querido amigo, fue la gran influencia sobre el cristianismo religioso, con relación a varios temas abordados por los falsos profetas, inclusive el mito de la existencia del infierno eterno. Los griegos hacían uso constante de la figura del Hades, el local donde ellos creían que las almas
de los muertos permanecían ardiendo en fuego eterno, lo que fue posteriormente introducido y desenvolvido en la teología católica y cristiana como en todo. La historia cristiana demuestra, mi querido amigo, que la doctrina del infierno se desenvolvió paulatinamente desde el inicio del catolicismo romano y fue cada vez más ganando fuerza y adepto a lo largo de la Edad Media, llegando hasta los días actuales, mi querido amigo. Para desmitificar cualquier doctrina sobre la existencia del infierno eterno, vea el verdadero sentido de la parábola del rico y Lázaro, mi querido amigo, en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Lea bien qué es lo que Yahshua le está diciendo a los judíos ahí. El propio relato ya es considerado una parábola, o sea, una metáfora. El rico tuvo muchas oportunidades en esa parábola para socorrer a Lázaro, mas no lo hizo. Obviamente, no trató tampoco mal a la desventurado Lázaro, que sin duda el supuesto rico en esa parábola estaba sufriendo un castigo eterno de Dios, según la cultura judía. Su actitud fue similar a lo que expresó Caín cuando respondió en Génesis 4:9, dice así. Voy a leer solo un párrafo. No sé, ¿acaso soy yo el tutor de mis hermanos? Era cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo el tutor de mis hermanos? El rico no maltrató a Lázaro, mas no fue misericordioso con Lázaro. Adoptó una posición negativa frente a su responsabilidad para el amor al prójimo. En vez de asumir una actitud positiva para el amor al prójimo, él adoptó una posición negativa. No conocía el verdadero significado del segundo mandamiento de Cristo Yahshua, y que en el nuevo pacto es el único ordenado por Dios al amar al prójimo, ya que amando al prójimo estaremos amando al propio Dios, mi querido amigo. Yo le invito a que lea Mateo 5:43, Mateo 22:39, Mateo 25 del 35 al 44. Ese rico, como la nación judía, no estaba haciendo ningún bien positivo. Ese rico en esa parábola, Dios, Yahshua le está demostrando a los judíos que los judíos no estaban haciendo ninguna acción buena, positiva para el prójimo, y por eso eran culpados de un gran mal los judíos. Apropiarse de todas las ventajas que el Eterno, los judíos se están apropiando de todas las ventajas que el Eterno le había concedido, disfrutando de ella apenas para sus propios placeres y complacencias. Esa era la lección que Yahshua de Nazaret quería enseñarle con la parábola del rico Lázaro, conforme al propio contexto del pasaje que nos esclarece ahí. No tenía nada que ver con el destino de los muertos, como lo hace ver la religión evangélica hoy en día, más sí con la falta de compasión que la nación judía o la nación judaica nutría con el prójimo. Los judíos creían que el hecho de que la persona sufriese era porque estaban en desobediencia, según ellos, la ideología, la filosofía, la psicología que le habían metido años y décadas, cada década, los líderes religiosos a los judíos. En Juan 9, capítulo del 1 al 3, en Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice así: y al pasar vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Entendió lo que está diciendo Yahshua ahí de Nazaret a los judíos? Para que no es que su padre pecaron, ni este pecó, ni que sus padres fueron desobedientes, ni que este fuese desobediente, sino para que las obras de Dios se manifestase en ese ciego. La Biblia antigua trae la expresión de infierno en 1 Corintios 15:55. Yo le invito a que se lo lea. Más otras versiones más modernas, actualizadas, traen la palabra muerte, que es más correcto. Al respecto a la expresión hebraica llena, tal expresión es una forma simplificada de la expresión vale, ben, hijos y Eino, nombre de la familia propietaria de un área próxima a Jerusalén, o sea, Valle de los Hijos de Eino. Esa palabra se encuentra en los libros históricos como Mateo 5, de versículos 22 y 29. Y nada tiene que ver con el infierno del fuego eterno, mi querido amigo. Era un valle donde se hacían sacrificios humanos y se quemaban los cuerpos de las personas a los ídolos y hasta crianzas. Cuando hablo de personas, también hablo de niños. El profeta Jeremías profetizó que allí serían lanzados los cuerpos de los desobedientes y allá quedarían expuestos. Jeremías 7, versículo del 31 al 34, dice así: y han edificado los lugares altos de Tofet, que este es el valle del hijo de Hino, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Yahweh, en que no se llame más Tofet, ni valle del hijo de Hino, sino valle de la matanza, porque serán enterrados en Tofet, por no haber otro lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de la bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo, la voz de la esposa, porque la tierra quedará desolada. Mi amigo, en los días de Yahshua, en su ministerio terrenal, cumpliendo con la ley por todos los elegidos de Dios que estaban debajo de la ley de Moisés, el local continuaba siendo, el Valle de Hino, continuaba siendo depósito de animales, de basura, en putrefacción, y los moradores siempre los moradores o los habitantes le echaban fuego para consumir los restos allí dejados. Ese lugar Yahshua lo usó para simbolizar, Yahshua de Nazaret lo usó para simbolizar el sufrimiento de aquellos que cometen injusticia ahí en Israel. Apenas cuerpos físicos eran consumidos en el Llena, por eso habían gusanos en los cuerpos, gusanos que nunca morían había en los cuerpos. Ahí, como yo le expliqué en otros audios, mi querido amigo, indigentes, personas que eran crucificadas, que no tenían derecho a una sepultura digna, eran lanzados a ese valle de Hino, a ese infierno, a ese Llena, a ese Hades, a ese relleno sanitario que quedaba fuera de Jerusalén, en cual Yahshua de Nazaret, en el rico y Lázaro, en esa parábola, en esa metáfora, lo utilizó como un símbolo de sufrimiento de aquellos que cometen injusticia, de aquellos falsos profetas, de aquellos religiosos, fariseos, de aquellos inicuos, de aquellos que no tenían derecho al reino de Dios. Son parábolas, son metáforas, son palabras con figura, con simbología, un lenguaje
que los latinoamericanos prácticamente no van a entender si no se dejan llevar por el conocimiento del Espíritu de Dios para entender las palabras de la Escritura. Yo les recuerdo y les sigo recordando que la Biblia fue inventada por el catolicismo, más o menos del año 325 al 45. Estuvieron en esos años traduciendo los manuscritos y quitándoles palabras y distorsionando para inventar la Biblia Vulgata. Yo le explico, mi hermano, que el infierno eterno con fuego utilizado por la religión evangélica no existe. Todo lo que tú hagas mientras estés con vida en este cuerpo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, tú vas a recogerlo en tu vida. Cuando tú mueres, ya tú no vas a tener más paga, mi querido amigo. Lo dice muy bien el gran sabio Salomón en Eclesiastés, mi querido amigo. El mismo Yahshua también se lo dijo a los judíos, mi querido amigo. El mismo Pablo también. Yo le invito a que lean bien, que investiguen bien, que se dejen llevar por el Espíritu de Dios y no se dejen llevar por doctrinas de hombres, mis queridos amigos. Es momento que los verdaderos elegidos, los verdaderos hijos de Dios, hijos de honra, porque todos somos hijos, pero una expresión de hablar, es una expresión en el lenguaje que estoy hablando. Los hijos de honra, los verdaderos electos de Dios, comiencen a salir de esas cuevas, de esos cautiverios de hombres llamados por los hombres de iglesias. Comiencen a salir de ahí y empiecen a vivir el reino de Dios que está en cada uno de ustedes, mi querido amigo, sin ser esclavo a doctrinas, a herejías, a dogmas de esos hombres corruptos y avariciosos. Yo le invito a que se dejen guiar por el Espíritu de Dios, que empiecen a pedirle discernimiento al Espíritu de Dios para que se lo dé. Empiecen a pedirle conocimiento espiritual, mi querido amigo, y dejen de ser esclavos de esas religiones que hoy en día lo tienen cauterizado y presos en su jaula llamado de iglesias por los hombres. Gracia y paz para cada uno de ustedes.